Hechos capítulo 19, hermanos. Hoy culminamos el capítulo 19 de Hechos. Les había dicho que el tema pasado ya había culminado, pero hoy estamos culminando el capítulo 19 con un pequeño tema que se introduce aquí diferente al que veníamos observando. Y el tema que se introduce aquí es acerca de la futilidad de los diosesillos y la religión falsa. La futilidad de los diosesillos y de la religión falsa. En estos versículos 21 al 41, donde termina, hermanos, nuestro capítulo, vamos a contestar una pregunta. ¿De dónde nace la tendencia a la iconofilia? ¿De dónde nace la tendencia a la iconofilia? Preguntarán, ¿qué es eso? Iconofilia, ¿verdad? Bueno, es el amor que se tiene por las imágenes, el amor que se tiene por todo aquello que es visible. ¿De dónde nace la tendencia a la iconofilia? Bueno, el trisiagión, que era un canto que Isaías escuchó cuando entró al templo y que oyó a los seres angelicales que volaban por encima del trono del Señor y expresaban y decían: Santo, Santo, Santo. Un canto que hizo retumbar los quiciales del templo, las puertas temblaron al oír este canto angelical que pronunciaba: Santo, Santo, Santo. Isaías tuvo una visión sublime de Dios. La primera impresión de Dios que percibió al verlo y decir que estaba sobre su trono Dios y que las faldas del Señor, de su vestimenta, llenaban el templo y que Él era alto y sublime. Isaías describe la grandeza de nuestro Dios de acuerdo a lo que él ya concebía de Dios. Era tan alta o tan alto el concepto que tenía Isaías de Dios, que su concepto teológico, cuando Isaías se refiere a Dios, hace una diferenciación entre Dios y los dioses. Mantén ahí la imagen, por favor, Helen, para que no perdamos la perspectiva de lo que quiero expresar. La futilidad de los diosesillos y de la religión falsa. Porque cuando Isaías ve esto, él hace una comparación, hace una dimensión grandísima de lo que es el Dios verdadero y los diosesillos. Lo que la gente llama dioses y que se traduce muchas veces aquí como dioses, en realidad Isaías no quiere llegar al punto de llamarle ni siquiera dioses, no les quiere llamar dioses. Él les llama diosesillos, Isaías. Cuando se refiere a Dios, Isaías, se refiere con la palabra Elohim. Elohim, Dios. Pero cuando se refiere a los dioses de la gente aledaña, a esos dioses que ellos alaban, que ellos adoran, Isaías utiliza otra palabra, es el único que la utiliza y le llama Elilim. Hace una diferenciación bien marcada, porque la palabra Elilim significa diosesillos. Isaías no quiere ni siquiera ni comparar con nombre los dioses con el Dios verdadero. Él le llama diosesillos. Otros escritores de la Biblia, y no lo hacen mal, lo traducen también Elohim al referirse a dioses paganos. Pero Isaías dice: no, es imposible poder igualar, aunque sea en el nombre, al Dios verdadero con aquellos dioses, así que tiene que utilizar la palabra Elilim, diosesillos, y de esta manera hace una relevancia de la grandeza y de la majestuosidad de nuestro Dios. Y por ello dice, en la visión del templo que tiene: toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. La grandeza de Dios es un tema que Dios mismo ha querido manifestar en toda su revelación. Él mismo, Dios mismo, ha querido manifestar su grandeza desde la creación que la anunciaba hasta la palabra escrita, inspirada, que deja ver la grandeza de nuestro Dios.
Ahora bien, esa grandeza está contrastada con la futilidad y la debilidad de aquellos que dicen ser grandes. Y precisamente es que Dios manifiesta su grandeza a través de su poder, de su dominio e incluso la utilización a placer de todos estos que dicen ser grandes. Dios dice, yo mismo hago con ellos lo que quiero. Ahora, para nosotros, hermanos, que conocemos a Dios, nos parece una verdadera tontería. Nos parece una verdadera tontería pensar que podríamos en algún momento adorar a una imagen hecha por las manos de hombres. Pero hermanos, esto no es imposible. O esto no es algo que no pudiéramos llegar a hacer. Dios mismo tiene que hacerle ver a su propio pueblo que ese es un peligro, que el pueblo escogido de Dios podía haber caído, y de hecho cayó continua y constantemente. Y que seguirá cayendo el mismo pueblo de Dios si su conocimiento de Dios es superficial. Si no alcanzan a ver a Dios contrastado como lo hacía Isaías y ver la majestuosidad de Dios en su trono, en el cielo, y prorrumpir, y de tal manera que al ver la majestuosidad de Dios en el trono, él mismo se tapó la cara y los ojos, dijo, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Dios santo, soberano, grandioso. Hermanos, si cuando usted y yo pasamos por la Escritura y vemos los hechos portentosos de Dios y nos parece esto como si fuese una historia más y lo vemos como algo tan común, me parece que hemos ido rebajando nuestra idea de Dios cada vez más y cada vez más. Y Dios dice que es un peligro y que aunque nos parezca una tontería pensar que yo podría adorar una imagen, podemos caer, hermanos, podríamos caer en ese problema. Podríamos caer en ese problema. Miren cómo Dios habla de la futilidad de los dioses o los diosesillos a su propio pueblo. Vean cómo Dios expresa esa futilidad de un Dios falso. O no llamamos Dios falso, porque en realidad yo quiero adherirme a la expresión de Isaías, diosesillos. Diosesillos. Vamos a leer una serie de versículos aquí para que vean en qué consiste la futilidad de los diosesillos y de la religión falsa, y de ahí vamos a descubrir de dónde nace la tendencia a la iconofilia. ¿De dónde proviene esa tendencia natural del hombre a la iconofilia? Bueno, Isaías 40, 18 al 25. Vean por favor, hermanos. Si lo pueden buscar en su Biblia o si no, véanlo de la pantalla. Aquí lo vemos también. Leamos. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo ha dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Qué palabras, ¿verdad? Tan majestuosas de Dios. ¿Me quieren comparar de esta manera? Que no saben quién soy yo. En el capítulo 41, versículos 6 y 7 sigue diciendo, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Está hablando de la hechura de un dios, un diosesillo.
capítulo 44, versículos 10 y 11, dice: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Capítulo 46, versículos 6 y 7, dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responden, ni libra de la tribulación. Isaías está lleno de estos pasajes porque Isaías, hermanos, ha tenido la visión majestuosa del verdadero Dios. De tal manera que ni siquiera puede decir: yo voy a comparar a Dios llamándole a otro Dios falso. No, son diosesillos. Diosesillos que te cargas en la espalda, que caminas con ellos, que haces procesión, lo plantas ahí y no se mueve. No se mueve porque no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos, no tiene oídos. Aunque los tiene pintados, no hacen absolutamente nada. Y dice: y semejantes a ellos son los que los hacen. Pero hermanos, ¿cómo es que el hombre tiene una tendencia tan absurda de querer adorar a diosesillos hechos de mano? ¿Cómo es que el hombre adquirió esta condición y esta tendencia tan absurda de querer adorar diosesillos hechos por mano humana? Ahora, hermanos, esta es una tendencia pervertida desde el inicio de la humanidad. Y en este pasaje que observaremos esta mañana, en la culminación del capítulo 19, podemos ver cuáles son algunas de esas razones del por qué el hombre tiene esa tendencia tan pervertida de la iconofilia, el amor, el cariño, el apego a las imágenes. Pero sobre todo, también es que al observar esto, nosotros mismos alumbremos nuestro corazón con la luz de la palabra de Dios, porque quizás los que conocemos a Dios deberíamos tener mucho cuidado, porque quizás podríamos estar adorando diosesillos falsos, ídolos que nos hemos creado y no nos hemos dado cuenta. Juan nos advierte, dice en 1 de Juan 5:21, hijitos, lean conmigo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan sabe la tendencia del hombre, de la naturaleza humana, por adorar imágenes hechas por ellos mismos. Y Juan dice a creyentes verdaderos: hijitos, creyentes verdaderos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, vamos a ver entonces de dónde nace esta tendencia a la iconofilia, a la adoración, al amor, al cariño por las imágenes. Capítulo 19 de Hechos, en la culminación de nuestro pasaje. Como les dije, este es un tema diferente, introducido en el capítulo 19, pero lo quiero manifestar en este momento. Capítulo 19, versículos 21 y 22. Dice: diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahí culminó nuestra historia pasada, la semana pasada, donde dice que los efesios comenzaron a creer en el Señor y quemaron todos sus libros de magia y todo aquello que tenían, y que la palabra del Señor crecía poderosamente en toda Asia. Y pasadas estas cosas, ese momento que tan importante, entonces Pablo se decide ir a recorrer parte otra vez de Europa, pero no se va él a Macedonia y Acaya, no se va ahí, sino que se queda en Asia y manda a dos de sus ayudantes. Así que
Pablo es guiado por el Espíritu Santo, porque dice que en el Espíritu él deseó hacer esto. Determinó entonces un itinerario para poder regresar hasta Jerusalén, pero antes de ir a Jerusalén quería pasar por Macedonia y por Acaya, como he dicho, y después de esto, de Jerusalén, quería ir hasta Roma. Él aún no llegaba a Roma todavía. Aún cuando Lucas no lo menciona aquí, sabemos por relatos subsecuentes del libro de los Hechos y también por las cartas, cuál era la razón por la que Pablo quería pasar por Macedonia y por Acaya y luego irse a Jerusalén. ¿Cuál era esa razón por la cual Pablo estaba haciendo este recorrido? Era porque él estaba recogiendo una ofrenda que quería entregar a los santos de Jerusalén que pasaban por tiempos de pobreza. Así que él estaba recolectando de otras iglesias la ayuda a la iglesia de Jerusalén. Es bíblico, hermanos, es bíblico y está probado por la Escritura que la iglesia debe y puede ayudar a aquellos que están en necesidad. Si aún de los de fuera, ¿cuánto más de los de adentro? La Biblia está perfectamente explicada y el apóstol Pablo lo menciona varias veces en su carta a Timoteo. Deben aprender los nuestros a ayudar a aquellos que están en casos de necesidad. Tenemos que aprender, hermanos, que nuestra ayuda como iglesia a los hermanos que pasan por tiempo de necesidad es una manifestación de verdadero amor y apego cristiano. Somos parte del cuerpo de Cristo y cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Así que Pablo estaba recorriendo, hermanos, todas estas regiones en su deseo de ir a Jerusalén para recoger alguna ofrenda. Quería ir a Europa. Recuérdense que esta parte de Macedonia y acá ya estaba en la parte de Europa. Quería ir allá, pero él pensó que era mejor quedarse y mandar a algunos de sus ayudantes. Miren, Romanos capítulo 15, versículo 25 menciona esto. Dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Versículo en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 3 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Esa era la razón por la cual Pablo comenzó este recorrido antes de ir a Jerusalén. Ahora recuerden, aquí estamos llamados prácticamente, más adelante vamos a ver en este pasaje cómo es que Pablo se despide ya de toda esta gente de Asia, porque en este recorrido Pablo ya no va a regresar a esta parte. Y de ahí, después de pasar a Jerusalén y llevar la ofrenda, será llevado cautivo a Roma, donde comenzará Dios a abrir un campo nuevo también. Pero esta era la razón por la cual Pablo, en el Espíritu Santo, determinó este itinerario para llevar estas ofrendas a Jerusalén. Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia, que estaban en Europa, mientras que él se quedó en Éfeso por un tiempo. Y ahí, aquí llamado de esta manera, Asia en términos generales. Ahora, no sabemos exactamente la razón por la que Pablo quiso quedarse, pero muy probablemente fue por el avance que vio del Evangelio en esta ciudad de Éfeso y en sus derredores. Como dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que decidió quedarse allí. Pero lo que sí sabemos son las consecuencias de esto. ¿Qué sucedió cuando Pablo se quedó en este lugar? ¿Qué sucedió con Pablo y qué pasó? Bueno, sabemos que en este lugar surgió una controversia acerca de las imágenes. Y es lo que quiero observar con ustedes. Surgió una controversia no pequeña, muy grande, acerca de las imágenes. Y aquí vamos a observar cuáles son las razones por las cuales las personas les gusta, les atrae y tienen un amor, por decirlo así, natural hacia las imágenes. Yo no sé si alguno de ustedes antes incursionaron o fueron parte de la iglesia o de la religión popular, del catolicismo, pero el catolicismo, por lo menos en México, tiene una característica muy particular, y es que existe una devoción continua a las imágenes. Nosotros cuando éramos niños sí teníamos esta cercanía. Mi madre era una persona devota, una virgen, tenía su virgen, se vestía en cierto tiempo, cierto mes del año, de sus hábitos para adorar a esa virgen, ponía sus hábitos y andaba siempre con esos hábitos.
en todo Querétaro. En aquellas épocas en Querétaro, en el centro, usted podía observar a muchas personas. Es una ciudad con muchas iglesias y conventos alrededor, todo lo que es el centro, y cuando usted cruzaba por el centro, podía ver a sacerdotes, a monjas, a gente con hábitos, caminar por todas partes, de aquí para allá, por todos lados, mientras sonaban las campanas y todo eso. Parecía algo pues muy religioso toda esta parte, pero existe un amor, una cercanía, una tendencia del hombre, de su corazón, a hacerlo proclive a las imágenes. ¿De dónde surge todo esto? Vamos a observarlo aquí precisamente en esta controversia que sucede con el apóstol Pablo y la gente de Éfeso. Versículo 23, por favor, vean. Versículo 23, dice: hubo en aquel tiempo un disturbio. Y ya acude Lucas a una forma de expresión muy peculiar, no pequeño, para establecer que era muy grande, muy grande. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Esta controversia tenía que ver con la prominencia acerca del mensaje y el encumbramiento que tenía el apóstol Pablo y los cristianos de la persona de Cristo. Era tal la predicación, era tal la manera como se expresaban siempre de Cristo, era tal la manera que cuando hablaban de Cristo siempre lo exponían como algo glorioso, algo majestuoso, algo grandioso. Era la prominencia del mensaje y la persona de Cristo era tan grande que se estaba oponiendo y aminoraba la fama de la diosa de aquella ciudad llamada Diana. Ahora, digo que el énfasis de la persona de Cristo era el mensaje primordial de todos los creyentes, del apóstol Pablo y de todos, porque la gente comenzó a llamarle a esos cristianos y a la iglesia, ¿cómo les llamaban? Ahí está, ¿cómo? Los del camino. Los del camino. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y ese era el nombre que le daban. Si ustedes ven ahí, la palabra camino está con mayúscula porque es un sustantivo. Era un nombre ya que le habían dado a esta gente del camino. Y este es el énfasis precisamente porque la gente hablaba siempre y continuamente le llamaban a ellos los del camino. La razón es que presentaban siempre a Jesús como el único camino verdadero. Siempre presentaban a Jesús como el único verdadero camino, el único camino de salvación, el único camino para que adores, el único camino que tú debes de ver y caminar y andar. Era siempre la manifestación del camino. ¿Por qué se referían así del camino? Bueno, precisamente porque Cristo mismo dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. Si quieres saber cómo ir a la vida eterna, yo soy el camino. Si quieres adorar al Padre, yo soy ese camino. Si quieres realmente en tu vida tener una verdadera entendimiento de para qué fuiste creado, yo soy ese camino. Porque en mí encontrarás la verdad y encontrarás la vida. Soy el camino. Era prominente este mensaje y creo que todo cristiano entendía bien de tal forma esto que proclamaban continuamente acerca del camino, de tal manera que se ganaron el mote o la fama de los del camino. Cuando alguien repite algo o alguien tiene en prominencia algo, de pronto la gente se mofa, de alguna manera se mofa de ellos, mencionándole ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas prominentes que ellos hacen. En este sentido, los no cristianos, la gente gentil, se mofaban de los cristianos llamándoles los del camino. ¿Y por qué le llamaban los del camino? Porque su mensaje era prominente acerca de Jesús como el único y verdadero camino. Miren, Hechos capítulo 19, versículo 9, ahí mismo nuestro capítulo dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo ¿qué? El camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cuando dice que maldijeron el camino, se refieren a la persona de Cristo, porque Él es el camino. En capítulo 9, versículo 2, dice del libro de los Hechos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Es 9.2. Les dijo: ¿recibisteis? No, esa no, ya no es. Una vez más. 9.2. Bueno, búsquenlo ahí que llega. El texto ya está ahí. Bueno. Dice: y le pidió, Pablo cuando andaba persiguiendo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres
de este camino los trajese presos a Jerusalén. Capítulo 22, versículo 4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Perseguía yo este camino. Capítulo 14, versículo 22. Faltó versículo 24, ¿verdad? 22, 24 dice: no, estás bien, ¿verdad? Es 24, 14. Dice: pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Y versículo, es el 22, ¿verdad? Bueno, vean, era notable el mote que ellos tenían, el camino. ¿Por qué? Porque la prominencia de su mensaje, su hablar continuo, era siempre de Jesús. Una y otra vez y otra vez. Yo quisiera pensar, hermanos, si hiciéramos un recuento, ya ven que los teléfonos tienen un programa, no sé qué sea, ¿verdad? Pero que te dice al final cuánto tiempo estuviste en redes sociales, cuánto tiempo estuviste en aquello, en otro, ¿no? Al final. Si pudiéramos programar nuestro teléfono y que nos grabara y que nos palomeara, pusiera ahí cuántas veces pronunciamos el nombre de Jesucristo en nuestro diario hablar. ¿Cuántas veces el nombre de Jesucristo es pronunciado en nuestras pláticas? Piensa un momento, haz un pequeño recuento. ¿Cuántas veces saldría en tu contabilidad? ¿Cuántas veces saldría el nombre de Jesús, el Señor, en esa contabilidad? Seamos honestos. ¿Sería muy pocas, no, hermanos? ¿Serían muy pocas? Sí. ¿No será que por eso mucha gente ni siquiera conoce que somos cristianos? ¿No será que por eso, hermanos, mucha gente ni siquiera sabe quiénes somos? Porque nuestro hablar no es continuo, no es encumbrar a Jesucristo. Hablamos apasionadamente de política y defendemos a políticos y gente de acá. Hablamos apasionadamente de equipos de fútbol y defendemos esto y lo otro. Pero cuando hablamos de Jesucristo, si es que hablamos, somos muy parcos en hablar. Muy sucintamente decimos, sí, Cristo o Dios y ya. Hermanos, quizás por esto la gente no nos conoce exactamente como la gente del camino. La gente del camino, como sucedía con todos estos en la proclamación una y otra vez. Y por eso surgió una controversia. Han surgido controversias en tu vida laboral, ahí donde estás, donde trabajas, con tu familia, con tu gente, acerca de Jesús. Surgió una controversia porque era continuo la predicación de Pablo y de la gente continuamente acerca de Jesús. La controversia surgida nos sugiere entonces que en esta controversia podemos encontrar cuáles son también los afectos y el amor por las imágenes que surgen y que están en el hombre no regenerado. Esta controversia surgida, hermanos, nos va a revelar también cuáles son los afectos y el amor y apego por las imágenes que surgen en el hombre no regenerado. Veamos la primera, versículos 24 y 25. La primera, hermanos, es porque hay una ganancia material en las imágenes. Hay un afecto por las imágenes, porque las imágenes tienen en sí mismas una ganancia material y económica. Vean versículos 24 y 25. Véanlo, por favor. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Este hombre Demetrio era un comerciante que tenía ciertos obreros que hacían templecillos de plata de la diosa Diana, y dice que daba no poca ganancia. Una vez más la expresión que quiere decir mucha ganancia. Daba mucha ganancia. Y aparte el siguiente versículo dice, ¿verdad?, que ellos obtenían de ahí sus riquezas, por lo cual no era que más o menos vivieran ahí. No es que tenían más o menos ahí una pequeña casita con lo que ganaban, no, tenían riquezas de todo esto. Esta controversia nos revela, hermanos,
que la prominencia y el amor y el apego a las imágenes surge de porque en ello intrínsecamente hay una ganancia material y económica. Aquellos que las hacen son gente verdaderamente cínica, son gente con la mente y el corazón más pervertido que puede existir, porque saben que están engañando a la gente a fin de obtener recursos materiales, a fin de obtener riquezas. La gente que venía desde lejos a rendirle culto al templo de Éfeso compraba pequeños santuarios de plata para llevárselos a casa pensando que tenían algún poder y que serían bendecidos con tener aquello. Los artesanos y artífices se aprovechaban de la superstición de esta gente y entonces se servían económicamente con todo esto. Los hombres son celosos de aquello por lo cual siempre obtienen riquezas. Obviamente no es lo único que da riquezas, pero hay muchas cosas que la gente obtiene riquezas y cuando alguien intenta quitarle eso, lo defienden aún hasta la muerte. No por eso tenemos una guerra de drogas, hermanos. No por eso gente muere defendiendo sus territorios porque de ello obtienen riqueza. No por eso la gente, hermanos, muchachos, en virtud de todo ese negocio, de ese mercado de las drogas, mueren terriblemente a corta edad, porque deslumbrados por una aparente riqueza, defienden a ese punto esto. El hombre defiende aquello que le atrae o que le da ganancias. El hombre tiene un apego a aquello que le obtiene riqueza o una forma de vida. El hombre es celoso de todo aquello que le da riquezas. Y muchos se ponen en contra o se oponen al Evangelio de Cristo porque saca a los hombres de esa oscuridad. Antes, y yo no sé ustedes, pero antes adorábamos imágenes. Pero una vez que la luz de Cristo nos alumbró, se acabó aquello, hermanos. Se acabó completamente aquello. Por eso la gente se pone celosa respecto a las imágenes, porque saben que de pronto, hermanos, esto se va a acabar su riqueza. Hay personas que defienden lo que es más groseramente absurdo, irracional y falso, que son las imágenes, porque su interés económico es lo principal. Son gente cínica. Y tal como Demetrio, este comerciante lo confiesa diciendo, de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Así que un primer apego, hermanos, es por la tendencia que el hombre tiene a entender, o el engaño que tiene por pensar que las riquezas es el todo del hombre. Cristo dijo, tengan cuidado con el engaño de las riquezas. Todo aquello que tú piensas que te da riquezas, lo vas a poner como un verdadero Dios encima del Dios verdadero. Todo aquello en tu vida que te dé ganancia, lo querrás defender a toda costa. Hay un apego a aquello que da riquezas. Y en este caso, no de todos los hombres, pero de alguna gente cínica hacen imágenes con el propósito de obtener riquezas. Ahora hay un segundo apego que se menciona aquí, hermanos. Versículos 26 y 27, por favor. Un segundo apego a las imágenes. Y este segundo apego es porque en el hombre existe un orgullo implantado por querer alabar lo que ellos mismos hacen. En el hombre existe un orgullo para alabar lo que ellos mismos hacen. Vean versículos 26 y 27. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. En el hombre, hermanos, hay un orgullo de alabar lo que ellos mismos hacen. Cuando Satanás implantó, hermanos, la idea en Adán y en Eva de poder ser como Dios, sembró en ellos un ego oculto por sí mismos, una especie de narcisismo religioso. Todo mundo
proclama sus logros y alcances. Pero cuando se trata, hermanos, del arte, y aquí hago un llamado a todos aquellos que tienen esta tendencia, esta capacidad, cuando se trata del arte, hay un gran peligro en querer que la gente alabe y hasta adore lo que se ha logrado hacer. Y ese es el caso de los escultores, de los pintores, de los músicos. Hacen imágenes, desean que su producto, desean que lo que ellos han creado sea adorado, y no hay escrúpulos en decir que todo eso tiene poder. No hay. Demetrio había reunido a los obreros que hacían las esculturas de plata y reconoció que estas imágenes eran hechas por sus propias manos. Él mismo lo dijo, las hacemos nosotros. Así que el argumento principal de este comerciante era decirles que la obra de sus manos, que ellos hacían tan delicadamente y tan perfectamente según los estándares de la escultura, que la obra que ellos hacían sería tomada absolutamente como nada, y que Pablo decía que no eran absolutamente nada estos dioses. Pablo predicaba en contra de esto y dice, no es nada lo que nosotros hacemos, y Pablo lo rebaja tremendamente. No tenían ningún poder, y seguramente esto indignó a estos obreros. Pero uno se pregunta, hermanos, ¿cómo puede un hombre llegar a este grado de confusión de sí mismo? ¿Cómo puede creerse un hombre que lo que él mismo hace tiene poder? ¿Cómo puede un hombre creerse esto? Esta situación la describe perfectamente también Isaías en el capítulo 44, versículos 12 al 17. Vean qué es el grado de confusión de un hombre en creerse que lo que hace tiene poder para sanarle o para arreglar sus problemas. Dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne para preparar un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Qué tontería del hombre, ¿no, hermanos? Descrita por el Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo puede el hombre ser tan ciego que su propia hechura de manos le llama a un Dios y luego le ruega para que lo libre de sus problemas? ¿Cómo es esto? Hermanos, por eso puedo decir, por esto y por muchas cosas más, pero puedo decir que no existe el verdadero ateo. No existe el verdadero ateo. No se puede un hombre sustraer de esta condición, porque todo hombre que dice que Dios no existe, se crea a sí mismo como su Dios. Todo hombre que niega a Dios siempre se va a crear él mismo como su propio Dios, debido a que tiene en sí mismo la semilla de un narcisismo religioso implantado por el diablo. Él es su propio Dios. Sus ideas, su arte, sus logros y sus capacidades, sus creaciones son el objeto de su adoración. Y por ello he dicho que los artistas deben tener mucho cuidado de cualquier rama, porque son los más proclives a esta situación. Recuerden ustedes a Nabucodonosor, enorgulleciéndose de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Se enorgullecía de eso porque aparentemente él fue el diseñador de todo esto. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
y se creyó como Dios. Él alababa y se alababa a sí mismo y se creía el Dios mismo, hasta que Dios lo derribó y lo convirtió en una muda bestia. Piensen en esto, hermanos, y ahora vean a este Demetrio diciéndole a los artífices: todo aquello que somos celosos de nuestra creación, también deberíamos tener celo por otra de las consideradas 7 maravillas del mundo antiguo que Pablo está echando por tierra. ¿Cuál era? El templo de Diana en Éfeso. También esta era una de las maravillas del mundo antiguo así llamadas. Diana era la diosa de la fertilidad. Los griegos le llamaban Artemisa. La festividad, hermanos, de esta diosa era grotesca y llena de un desenfreno y depravación sexual. Esa es la segunda razón porque la gente tiene, hermanos, una tendencia a las imágenes, porque adora lo que ellos mismos hacen, porque en ellos hay un narcisismo religioso implantado por el mismo diablo. Está en su naturaleza y le gusta adorar y le gusta que la gente reconozca y le gusta que la gente alabe su creación, lo que ellos hacen. Ahora voy por una tercera y última razón por qué la gente, hermanos, tiene un apego a las imágenes. Tiene un amor a las imágenes. La tercera razón del apego y amor a las imágenes es la condición espiritual de las personas. Están ciegas y se vuelven fanáticas religiosas. Ve al versículo 28 al 34, por favor. 28 al 34. Dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Arrebatando y Aristarco, macedonios, salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y los demás ni siquiera sabían por qué estaban reunidos, pero estaban gritando, gritando, gritando. Unos uno, tras otro, y todos reunidos allí. Uno de los efectos, hermanos, del fanatismo es la irracionalidad de lo que se pretende defender. Hemos visto, hermanos, sus efectos perturbadores en la política, incluso en los deportes. Pero cuando se trata de lo religioso, hermanos, esto se vuelve más problemático y trágico. La historia está llena de ejemplos al respecto. Una cosa es verdad: la mayoría de la gente que sigue el fanatismo religioso no sabe por qué lo hace. No sabe por qué lo hace. Así lo informa Lucas respecto a este alboroto. Comenzó a decir: grande es Diana de los Efesios. La gente comenzó a gritar, se alborotó la ciudad y se reunieron todos ahí. Y unos tenían una cosa, otra cosa, y las demás ni sabían ni por qué estaban ahí, pero también estaban gritando. Y estaban desenfrenados. Porque eso lleva el fanatismo religioso. La mayoría de las personas no saben ni por qué siguen o hacen tales cosas. Y esa es la razón espiritual. Esta es la razón, hermanos, por qué a la gente le atrae y tiene un amor por las imágenes, que defienden de manera desmedida. Están ciegos espiritualmente, están ciegos espiritualmente. No les ha amanecido, como dice también otro profeta del Antiguo Testamento. Son ciegos, dice 2 Corintios 4, 3 y 4, respecto a esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, lean, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo mismo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y uno se pregunta: ¿cómo puede una persona hacerse una imagen, una escultura, y luego ponerse de rodillas delante de él y decirle que le sane, y decirle que le alivie de sus problemas, y decirle que arregle las circunstancias de su vida? Porque están ciegos espiritualmente. ¿Y cuál es la razón? El mismo diablo les ha cegado el entendimiento. No se dan cuenta
en esa ceguera no se dan cuenta que su adoración y sacrificio a estas imágenes es una cuestión demoníaca. No se dan cuenta. Qué tristeza ver a nuestro México, hermanos, sumido en esto. Pero no se dan cuenta que este asunto de la ceguera espiritual para adorar imágenes es también una cuestión demoníaca. Miren 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Vean, dice 1 Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Así que, hermanos, esa adoración y sacrificio a las imágenes es una cuestión demoníaca. La Biblia es clara, las intenciones religiosas de las personas no regeneradas solo obedecen al deseo mismo del diablo, que siempre ha querido él la adoración. Esas inclinaciones de la gente por adorar imágenes es producto del mismo diablo, quien ciega su entendimiento y quien implanta en ellos con esto también una adoración que él quiere tener, porque cuando la gente adora una imagen, está adorando al mismo demonio. Y ese siempre ha sido el deseo del diablo. Miren, Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 17 dice: tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está hablando del mismo diablo, Luzbel, y lo vuelve a remarcar en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 15. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ante este deseo frustrado del diablo de querer ser adorado como Dios, entonces implanta en el hombre ese deseo por las imágenes, para que al adorar una imagen, obra del hombre mismo, lo sacrifiquen al mismo demonio. Y de esta manera dirige al mundo todavía. Dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo sus deseos, bajo su actuar, bajo lo que él quiere. Así que, hermanos, nuestra narración de este pasaje termina con la historia y el intento de los judíos de aclarar que ellos no están inmiscuidos en este asunto. Ellos no quieren tener nada que ver con Pablo y se deslindan de ellos. ¿Y qué hacen? Empujan a un orador y defensor de ellos para que le diga a toda la gente ahí que está reunida que ellos no tienen nada que ver. Este orador llamado Alejandro, cuando saben que es judío, no lo dejan hablar. Vean, versículos, nos quedamos en el 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? 2 horas gritando grande es Diana de los Efesios. Es algo inconcebible. Estaban frenéticamente tomados por este espíritu maligno de adorar a una imagen. Grande es Diana de los Efesios. Así que, ¿cómo termina esta historia? Veamos.
versículo 35 hasta el final, hermanos. Vamos a leer todos juntos. Dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra forma en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bueno, así que Alejandro, judío, no pudiendo deslindarse de esta situación que Pablo supuestamente había originado, pero no fue Pablo, sino fue este Demetrio, entonces el escribano, que era una especie de encargado oficial de la ciudad, argumentó que según el derecho romano no había ningún ilícito y que si había una controversia, esta siempre sería no de orden religioso, de carácter mercantil. Lo dijo claramente. Lo que yo veo aquí es un problema no de religión ni espiritualidad, es un problema de dinero. De dinero. Así que dice, si ustedes están afectados, acudan ante los procónsules y acúsense los unos a los otros. Este no es un mandamiento para la iglesia, ¿eh? Acúsense los unos a los otros no es un mandamiento, hermanos. La Biblia dice, amémonos los unos a los otros, tolerémonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, sirvámonos los unos a los otros, pero no dice acúsense los unos a los otros, ¿verdad? Porque este no es el espíritu de una comunidad como la nuestra. Sin embargo, aquí vemos, hermanos, en todo esto, culminada toda esta situación, se apaciguó todo, aquí vemos la futilidad clara de las imágenes y de la adoración religiosa a ellas. Esto es vano, plenamente vano, pero debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado nosotros, los que conocemos al verdadero Dios, de no estar siendo partícipes de estas cosas, porque de manera muy sutil también podríamos estar levantando nuestros propios dioses. De manera muy sutil podríamos estar levantando nuestros propios dioses, como lo son a veces el trabajo, como son a veces los compromisos sociales, como lo es a veces el esparcimiento y aún hasta la propia familia, pueden ser nuestros propios dioses que hemos levantado, a quienes les damos preferencia por encima de nuestro Dios. Hay un día, hermanos, para adorar a Dios de manera conjunta, corporativa, como iglesia, y el llamado a no dejar de congregarnos sigue siendo un llamado en contra de la futilidad y la religión falsa de algunos creyentes que quizás han acuñado al pensar que siempre se puede hacer una excepción. Cuando hagas una excepción por estas causas, en el día que tú debes adorar a Dios, te has comenzado a crear una imagen y un diosesillo. Y deberíamos pedir perdón a Dios. Porque no hay nunca, hermanos, una excepción en nuestra vida para arrodillarnos ante nuestros diosesillos e imágenes que hemos creado. No lo hay. No lo hay. No se trata de ser religiosos fanáticos y decir, nunca voy a faltar a la casa de Dios y convertirme en un religioso fanático. Se trata de que seas un verdadero creyente que enarbola y entiende quién es Dios. Que no se concede excepciones por cosas como estas. Que si estás enfermo, se entiende. Que si tienes que ir a trabajar porque te lo demandan, se entiende. Pero que si tú deseaste tomarte este domingo para quedarte en casa, dormir más, para ir de paseo, para atender familia que llega, ¿no será que te estás creando un diosesillo
Y esa es la futilidad de tu religión que dices profesar como cristiano. Y Pablo dice, esos son diosecillos. Y yo no quiero que ustedes tengan participación con estas cosas. No quiero que participen de las malas obras de las tinieblas. Son diosecillos que nos creamos con la mano, que en nuestra mente. Y luego te preguntaría, entonces pídele a ese patrón y pídele a esa familia que tome el lugar de tu Dios y te sane y te provea y arregle los asuntos de tu vida, a ver si puede. Hermanos, este es un llamado a quitar la futilidad y la falsedad de nuestra religión cuando decimos ser cristianos, pero que cuando las condiciones, yo las puedo escoger, a veces decido no tener a Dios en primer lugar. Qué terrible que aquellos hombres cegados en su entendimiento por el diablo adoren imágenes, y qué terrible que nosotros, teniendo el conocimiento de Dios, creemos nuestros propios diosecillos y les demos más importancia que al Señor. Vamos a orar, por favor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Porque no existe, Señor, en nosotros absolutamente nada bueno por lo cual tú hayas querido posar tu mirada de misericordia en nosotros. Eres grandioso, Señor, eres glorioso, eres magnífico, eres todopoderoso, eres sublime, Señor. Eres santo, santo, santo. Nada se puede comparar contigo. Pero muchas veces nosotros nos excusamos, Señor, y le damos más importancia a nuestros compromisos, a nuestras afinidades, a nuestros afectos, a la creación de nuestras manos. Y nos excusamos diciendo tantas cosas, Señor, pero lo cierto que hemos comenzado a hacer excepciones y hemos comenzado a crear imágenes que adoramos por encima de ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque somos gente que tenemos ya alumbrado el conocimiento y nuestros ojos han despertado a la luz maravillosa de Jesucristo. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque aún seguimos arrastrando las mismas obras de las tinieblas en nuestra propia vida y hacemos excepciones continuas en nuestro corazón al poner a nuestro Dios, a ti, Dios, en un segundo lugar, muchas de las veces. Perdónanos, Dios, porque tenemos más culpa que aquellos que son cegados por el diablo, porque somos más responsables, Señor, que aquellos que aún no les ha amanecido. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y verdaderos creyentes comprometidos con la adoración a ti y solamente a ti. Ayúdanos, Padre, lo necesitamos. Quitar de nosotros esos dioses falsos, esas imágenes, y adorar al único y verdadero Dios. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego por Jesucristo. Amén.